Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. El marketing siempre le ha apostado a que tengas una muestra gratis para que pruebes y después de probar puedas comprar. En el súper, ¿te recuerdas? Habían antes de la pandemia un pasillo donde te daban muestras de algo. Y era genial cuando ibas y tenías mucha hambre y no habías comido y agarrabas un queso, agarrabas cualquier muestra de galletas o pasteles y volvías a pasar muchas veces. A veces las agencias de autos, por ejemplo, te ofrecen pruebas de manejo para que veas cómo es el auto. O plataformas de streaming ahora te ofrecen días o en algunos casos hasta meses de prueba. ¿Por qué son importantes las pruebas? Bueno, para que puedas darte cuenta de la calidad del producto y si es que va a suplir tus necesidades. Mira, este Salmo 34 es un salmo donde se nos invita a que pruebes al Señor. Pero no como una prueba de ver si hace lo que tú le pides, sino más bien es que tú veas lo bueno que es Dios y que no hay nada fuera de Él. La pregunta es, ¿probarás al Señor por quién es Él y lo disfrutarás? ¿O vas a preferir alguna otra cosa? Los salmos nos invitan a ponerle esperanza en el verdadero Rey. En esta sección del Salmo 31 al 41, vemos muchas veces cómo el Rey confía en Dios para salvarlo. David fue salvado por Dios muchas veces. Y David hemos visto que apunta hacia Jesús. Jesús confió en Dios para rescatarlo de sus enemigos. Dios lo salvó. Ahora preguntamos nosotros acá, ¿será que podremos nosotros confiar también en ese Dios para ser salvados? ¿Dios me salvará a mí también? Este salmo, el Salmo 34, podemos conocer un poco del contexto histórico. En tu Biblia, y puedes ver ahí como el título, nos aparece una leyenda que dice Salmo cuando David fingió estar delante cuando huía de Abimelec. Entendiendo un poco la historia, David mató a Goliat con la misma espada de Goliat. Y más adelante Saúl está persiguiendo a David y él no tiene más opciones que entrar en esta ciudad llamada Gat, la ciudad de donde era Goliat. Ahora imagínate la escena, regresar a la tierra de donde era tu enemigo, la tierra en la que vivía la persona que venciste, el hombre más fuerte de esa ciudad, y aparte lo venciste con su propia espada. Entras a la ciudad con esa misma espada. Eso parece una película. Sin embargo, ante la amenaza de sentirse acorralado, Saúl por un lado y en este pueblo enemigo está el otro, David tiene una idea literal de locos. David finge demencia. Él finge estar loco. La gente lo identifica y lo llevan del rey Abimelec y dice, este es David, el que mató a Goliat. Y pues la idea era que lo mataran a él también. Sin embargo, cuando el rey ve a David, lo ve loco, dice el relato que la saliva le escurría por toda su barba, haciéndose pasar como un demente. Lo que hace el rey entonces, en lugar de matarlo, simplemente dice, no quiero más locos aquí, sáquenlo. Esta situación para David solo significó una cosa. Solo Dios pudo haberme librado de mi enemigo. Y con ese escenario de fondo, David compone el Salmo 34. Este salmo lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, vamos a ver la adoración a la que David nos llama. Y en segundo lugar, vamos a ver la enseñanza que David quiere mostrarnos. Es como un sermón de parte de David. Veamos la adoración. Lo primero que David hace es llamarnos a la adoración. Estos llamados son muy comunes en estos salmos. Dice el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Mira, David comienza bendiciendo al Señor. Y esto es lo que David se propone. Voy a bendecir al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo.
Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos bendecir a alguien que ya lo tiene todo? Normalmente esperamos la bendición de Dios para nosotros. Yo espero ser de bendición para mi familia, bendición para la iglesia. Esperamos ser de bendición de alguna manera hacia alguien. ¿Cómo podemos pensar que nosotros somos de bendición para Dios? David lo que está diciendo es que él va a hacer esto, va a bendecir a Dios, lo hará. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo lo va a bendecir? ¿Cómo bendecir al que nos bendice a nosotros? Mira, importante entender esto. No podemos darle a Dios algo de lo cual Él es dueño. Él le pertenece todo lo que existe. Por lo tanto, a lo que apunta esta declaración es a reconocer quién es Él. Es darle el lugar que le corresponde. Es reconocer en todo momento, sin importar las circunstancias, quién es el Dios a quien le servimos. Voy a reconocer que ese Dios que está conmigo es grande, es poderoso, que es sabio y realmente Él sabe lo que hace. Es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de amor. Por eso voy a bendecirlo en ese sentido, voy a reconocer, voy a darle el lugar, voy a darle la gloria que Él merece. Por eso David dice que su alma se gloría en el Señor. Lo que David dice es que la fuente de su alegría, la fuente de su seguridad está en Dios. Y por esa razón Él pone en alto el nombre de Dios. David no quiere poner en alto su propio nombre, quiere que Dios tome ese lugar. Tenga en cuenta esto, que no es que Dios no esté por encima de todo si David o alguno de nosotros no lo dice. Lo creas o no, lo reconozcas o no, Él está por encima de todo. Pero estas declaraciones implican que eso debe ser una realidad para nosotros mismos. Es algo funcional en nuestro estilo de vida. Reconocer que es Dios el que está por encima de todo y yo no. Son sus planes los importantes y yo debo de alinearme a lo que Él ha considerado que es bueno para mí. Estas declaraciones de bendecir al Señor, de reconocerlo, de gloriarnos en Él, como dice el salmista, es un recordatorio para nosotros de quién es Dios y que Él es el Dios y no yo. Y David entonces invita a la congregación para que lo haga. Es una invitación para que todo el pueblo tenga también ese mismo anhelo de que Dios esté exaltado por encima de todos. Él dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. David no se quiere quedar él solo con esto, quiere que el pueblo entero reconozca y ponga en alto el nombre de Dios. Pero David no solamente lo dice, por así decirlo, como una idea al aire, sino que él da evidencias para adorar a Dios. Dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Mira, David entonces habla de lo grande que es su Dios y se lo dice, lo expresa de esta manera para que los demás también quieran adorarlo a Él. En el testimonio que David habla de Dios, expresa que es un Dios que escucha cuando le llamas, es un Dios que responde, un Dios que libra de todos los temores. Mira, nuevamente las declaraciones de quién es Dios. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. David está diciendo todo lo que Dios ha hecho en él. David está invitando a adorar a un Dios que él conoce. No es alguien extraño o que solo le han contado de él, sino que él mismo lo ha experimentado. David, como te decía hace un momento, no se quiere quedar él solo con esta experiencia. Quiere que los demás lo prueben para que también estén radiantes cuando acudan a él. En nuestros tiempos, en las redes sociales,
La mayoría de nosotros evangelizamos con lo que publicamos. ¿A qué me refiero con esto? Porque ponemos generalmente cosas que nos agradan para que otros vean y se den cuenta que lo estás pasando genial. Tomamos fotos de la comida y estás diciendo, esta comida es deliciosa, pruébala. O mira lo que estoy comiendo, o mira las montañas, o mira las playas, o mira el hobby que tengo, mira la mascota que tengo. Con eso le decimos a otros, miren esto que puedo tener, que puedo disfrutar, mira lo que hago, mira, esto es increíble. Yo te pregunto ahora en base a este salmo, ¿qué estás experimentando de Dios? ¿Qué pudieras contarle a otros de lo increíble que es Dios a quien sirves y pones en alto? ¿Qué razones puedes enumerar que has experimentado en tu relación con Dios para invitar a otros a que vengan y se deleiten contigo? Puedes decirle, mira el Dios que sirvo, mira el Dios que tengo, mira lo que he experimentado, lo que ha hecho por mí. David está hablando de lo que él ha experimentado. Él dice, yo lo busqué y me respondió. Él no está sordo. Cuando tú hablas, él escucha. Todos los temores que yo tenía, todas aquellas cosas que me angustiaban, Él me libró de todas esas. Mira lo radiante que puedo estar porque no tengo vergüenza de lo que Él ha hecho. Podemos experimentarlo igual que el salmista, lo podemos hablar y decir. Buscar al Señor es pedir y buscar, es pedir que Él se revele a nosotros, es buscar dirección de lo que Él quiere para nosotros. Dice, busqué al Señor. No significa que Dios está escondido, sino que cada vez que el salmista necesitaba el cuidado de Dios, Dios siempre respondía. Antes de pensar en su propia inteligencia, en sus propias ideas, él iba primero al Señor. Él pide sabiduría y David puede decir, yo no sabía qué hacer y Él me dio la sabiduría. Yo pido dirección y Él contesta. El que busca al Señor para descansar en Él no puede esconder su gozo y alegría. Por eso se describen como radiantes, porque su Dios está escuchando, porque en medio de la angustia van al Señor y Dios obra en favor de ellos. La vida del que descansa en el Señor es una vida de paz, porque no hay vergüenza por ser defraudado. Dios siempre lo sustentará. Mira, David dice que lo libró de sus temores y yo te pregunto hoy, ¿a qué le temes? Creo que todos como seres humanos tememos. Creo que nadie puede decir, no hay nada que yo no le tenga miedo. Hay temores en nuestro corazón. Es posible que temas sobre tu salud, sobre tu situación económica, sobre tu trabajo, sobre alguna decisión importante que hay que tomar. El salmista dice que Dios libra de los temores. No porque no te haga pasar por situaciones difíciles, sino porque mientras pases por cada circunstancia complicada, Él estará con los que le buscan para guiarlos y sustentarlos. Por el contrario, cuando tú no buscas al Señor, cuando no confías en Él, cuando no vas a Él en busca de ayuda, cuando ni siquiera te relacionas con Él, serás propenso a temer en cualquier situación en tu vida. Y con justas razones, porque estarás dejando de lado lo único que puede salvarte. Y si dejas de lado esa salvación, claro que hay muchas razones por las cuales tener temor. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y es aquí donde el salmista quiere que pongamos esa atención y recordemos, no hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar donde puedas depositar tu ansiedad. La Biblia dice que no está diciendo que no tengas ansiedad. La Biblia presupone y muestra que el ser humano va a tener ansiedad. Si no tienes ansiedad, quizás no eres un humano, en pocas palabras. Lo que él está diciendo es, cuando esa ansiedad llegue, deposítala en el Señor. ¿Y por qué en Él? Porque Él te va a cuidar. Y el salmista está diciendo, cuando tienes temores, ve a Él y te aseguro que Él te contestará. Y entonces David llega al punto medular del salmo y es la invitación entonces para probar del Señor. Versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Dichosos los que en Él se refugian, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Esta es la idea de toda la Biblia, una invitación a que el pueblo venga y pruebe al Señor, que vean si acaso no es capaz de librarlos de sus enemigos, que vean y se den cuenta si no es capaz de proveerles lo que necesitan. Probar no es venir a ver si Dios te va a complacer en todo lo que quieres, si te dará la prosperidad, la salud y poder, o si Él es capaz de resolver todo aquello que no te gusta de la vida. Lo que David quiere que el pueblo pruebe es la bondad de Dios. Que te des cuenta de la clase de Dios tan lleno de bondad que hay en Él. Esa bondad opera hasta en tus peores días. En esos momentos tan horribles y difíciles, esa bondad está allí y va a acompañarte. Probar también es más que solo conocer. No se trata que ahora vengas y conozcas a Dios y eso significa que ahora tengas una mayor teología y llenarte de conocimiento para debatir con otros. No se trata de eso. Se trata de que eso que vas conociendo de Dios lo experimentes en tu vida. Que ese Dios que ha prometido estar contigo realmente lo está. Y que disfrutas de lo que Él hace en tu vida. Y el salmista hace una comparación y dice, hasta los depredadores tienen hambre. ¿Qué quiere decir con esto? Está comparando. Los depredadores, por ejemplo, si tienen hambre, matan a la presa y que tengan enfrente y pues se la comen, ¿no? No, por decir así, tienen esa fuerza, tienen esa habilidad de poder hacerlo. Eso es lo que los hace sentirse seguros. Esa fuerza que intimida, ¿no? Igual hay personas de esa misma manera, personas tan seguras de sí mismas. Y el salmista está diciendo, estas personas, estos depredadores que pueden llegar a sentirse que pueden lograr todo lo que desean y se sienten tan poderosos, mira, todo ese poder en comparación de lo que hace Dios, quedan en necesidad, quedan hambrientos. Los que confían en Dios, por otra parte, su fortaleza es el Señor. El banquete que van a disfrutar es tan grande porque están probando el pan del Señor. Una vista de esto, y me encanta esta parte, como la Biblia termina con esto en Apocalipsis 21. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Los que están en las manos del Señor, jamás les hará falta nada, porque Dios está en medio de ellos. Y por esa razón David invita a adorar. Por esa razón David dice, únanse conmigo a adorar al Señor. Van a probarlo. Y el resultado de esa prueba es adoración. Y David enseña algo ahora. Y lo primero que enseña David es el temor del Señor. Versículo 11, vengan hijos míos y escúchanme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Mira, el temor a Dios no tiene que ver con emociones solamente. David no está diciendo que les va a enseñar a tenerle miedo a Dios. David nos dice que temer a Dios da como resultado amar la vida y gozar de días felices. Es interesante que si vemos a nuestro alrededor, es un mundo doloroso. Es difícil vivir en él. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo puedo tener días felices en un mundo quebrado como este? ¿Cómo puedo llenar mi vida de gozo y pasarla bien cuando vivo atormentado por lo que estoy experimentando acá? Mira lo que dice aquí David.
Y eso tiene que ver con refrenar la lengua de hablar el mal. Qué interesante. En otras palabras, que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Porque un corazón así, en lugar de maldad, lo que saldrá de él será las palabras de Dios. Cuando tu corazón se llena de la bondad de Dios, tu boca habla el bien y no habla el mal. No maldices tu situación. No culpas a los demás de tus circunstancias, sino que exaltas la bondad de Dios en medio del día a día. Cuando la palabra no está en nosotros, los días se vuelven amargos y difíciles porque en tu corazón hay tristeza, amargura y desesperanza, y entonces tu corazón habla el mal. Por eso David dice, apártense de la maldad, mejor busca la paz y síguela. Eso es justamente lo que Mateo en el Sermón del Monte nos dice, capítulo 5, verso 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y en esta enseñanza, David también habla del cuidado del Señor a su pueblo. Versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Dios ve y juzga lo que hacen tanto los buenos como los malos. Dios está al tanto de lo que hace su pueblo. Su pueblo sufre. Y lo puedes leer en Primera de Pedro. Y lo puedes ver a lo largo de muchos versículos en la Biblia y en la historia misma puedes ver que el pueblo de Dios también sufre. Pero el cuidado de Dios está ahí, viendo. Sus ojos de cuidado, sus ojos de amor están ahí. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Piensa en esto, en el peor de tus días, en esos momentos de angustia que puedas atravesar, los ojos del Señor están sobre ti. Sus oídos están atentos a tus oraciones. En esos momentos donde te sientas angustiado, donde te sientas débil, donde te sientas desesperanzado, recuerda, los ojos de Él están sobre ti. Sus oídos están atentos para que le clames y le digas, Señor, te necesito. Señor, no aguanto. Señor, me duele. Señor, me siento de esta manera. Ayúdame. Sin embargo, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aquellos que han rechazado la verdad de Dios, aquellos que lo deshonran, aquellos que no lo exaltan, aquellos que han decidido no creer nada de Él. Las consecuencias, tristemente, son desalentadoras. Y dice, el Señor está en contra de ellos. Al probar al Señor, podemos saber que, aunque otros nos traten mal, Dios se encargará de ellos. Dios cuidará de su pueblo. Y por eso yo puedo descansar en Él. Dice el verso 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Pensar que el creyente no tiene problemas, como te dije hace un momento, o no sufre, es no tener una perspectiva completa de la Escritura. El justo pasa por muchas aflicciones. Ser creyente tiene un costo muy alto de dolor y sufrimiento. ¿Estás pasando por alguna situación de mucho dolor y tristeza? Tal vez. La ansiedad está drenando tus ánimos y sientes que no hay más esperanza. El sueño se va y no encuentras paz. En ese quebranto y dolor, el Señor dice en este salmo que Él está cerca de ti, no está lejos. Dios te dice que puede salvar tu espíritu abatido. No importa las angustias que tengas, Dios dice que de todas te puede salvar. El verdadero justo, a la que la Biblia nos apunta, Él sufrió hasta la muerte. Una muerte que yo merecía. Pero ese justo, Jesús, enfrentó el sufrimiento porque Dios estaba con Él. Confió su vida a Dios y Dios le levantó de los muertos. Mira, librarnos de todas las angustias no siempre implica que todo volverá a una aparente calma. Lo que implica para el creyente es que aunque muera, el Señor le librará para siempre de la maldad de este mundo. Y eso entonces nos lleva al final donde el salmista nos muestra dos caminos. El versículo 21 dice, la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. En cambio, el Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Estos dos caminos, los que nos muestra aquí, prueban que el Señor es
fiel, que el Señor es justo en su palabra y que va a cumplir todo lo que dice. Y por lo tanto, David nos lleva a este desenlace. Los que vienen y prueban al Señor y viven por Él es un camino, o lo rechazo y amo más la vida y sus anhelos antes que al Señor. La invitación en este día del salmista es: ven y prueba al Señor, porque sus bendiciones son para siempre. Es probable que el día de hoy lo estés medio probando. Ratos crees, pero otros ratos sigues pensando que tú tienes la mejor salida para ti. O quizás te han hablado de Él, pero para ti aún es desconocido. Quizás eres un experto en teología, pero no lo estás experimentando en tu propia vida. Tal vez es la primera vez que te vas a exponer a probarlo. No temas y confía tu vida al Señor y verás cómo nunca te dejará. Pero si continúas por otra senda, confiando en algo más que no sea Él, entonces eso sí te va a abandonar y te fallará cuando más lo necesites. Si te aferras a las finanzas te fallarán. Si te aferras a tu salud te fallará. Pero si vienes y pruebas la bondad del Señor, esa bondad nunca te dejará. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.